Hola a todos, a todas, a todes. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los perfiles de Instagram que hemos abierto dentro de nuestro PIE para utilizar Instagram como un canal alternativo o complementario a todo lo que es el campus virtual, etcétera, la comunicación con los alumnos. La idea inicial, como se puede ver en algunos artículos y en algunos vídeos de los que aportamos en el curso, era inicialmente fomentar la motivación y la participación entre el alumnado. Por lo tanto, lo que nos interesaba era mejorar la comunicación en el aula entre los discentes y el docente y también entre los propios discentes, generar un poquitín conciencia de comunidad, no solo ya en el grupo de la clase, sino incluso con los grupos de la misma asignatura, mañana y tarde, etcétera. Y luego, en última instancia, todo ello en función de mejorar el aprendizaje y el rendimiento del alumnado. Es decir, intentar ganar en atención sobre la materia en función de hablarles desde su propia plaza, ¿no? Instagram es una aplicación que utiliza mucho la generación de los alumnos que están ahora entrando en la universidad, y entonces creíamos que sería interesante hablarles desde dentro de este tipo de herramienta que utilizan tanto y que tiene una accesibilidad muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nosotros esos objetivos que nos planteamos, pues lo primero que vimos fue las posibilidades que nos ofrecía las herramientas y los lenguajes a los que podíamos acudir. Entonces es interesante porque si picamos aquí en el más que aparece en la parte de arriba, nos aparecen aquí con algunas incorporaciones muy novedosas, pero nos aparecen todas las herramientas que tiene Instagram. La publicación en el panel, como vemos ahí en tres columnas, imágenes en las que podemos meter vídeo, en la que podemos meter imagen fija, podemos meter texto, podemos meter dibujos, prácticamente cualquier lenguaje multimedia. Luego tenemos las historias o stories, que son elementos también que pueden tener toda esa naturaleza que hemos dicho: vídeo, imagen fija, dibujo, texto, etcétera, pero que duran solo 24 horas y aparecen en el momento en que nos incluimos en el perfil. Además, se suele avisar si tenemos activadas las notificaciones. En historia destacada es interesante porque se guardan las historias justo debajo. Vamos a verlo aquí. Justo aquí tenemos las historias destacadas que las podemos agrupar. Yo, por ejemplo, aquí tengo mensajes, feliz Navidad, modo de análisis y videotutoriales. Entonces, después tenemos vídeo IGTV, que es una herramienta magnífica, porque si bien en las historias o en las publicaciones tenemos que hacer vídeos cortos, esos vídeos cortos, si llegan un poquitín menos de 10 minutos, no tienen que sobrepasar los 10 minutos, se pueden meter tanto en el panel o en las historias como en el vídeo IGTV, que literalmente es un canal de televisión con el que contamos. Luego, estos son incorporaciones nuevas. El Reel, que sería un poco copiar las historias cortas de TikTok, para hacerle un poquitín, es una tradición ya en Instagram, copiar a otras aplicaciones que tienen éxito. Y finalmente la guía, en la cual nosotros podemos hacer una guía de los lugares visitados, productos, publicaciones, etcétera. Bueno, visto todo eso, vamos a ver que para cumplir con los distintos objetivos que nos habíamos marcado, ha habido distintas estrategias. Y lógicamente esas estrategias se han vehiculado prácticamente en cualquiera de las herramientas, pero vamos a ver algunos ejemplos que puedan en cierta medida inspirar a aquellas personas que quieran utilizar Instagram también. Aquí, por ejemplo, empezamos introduciendo los apuntes de lo que dábamos en clase en grupo reducido, en prácticas. En concreto, en esta asignatura, los principios generales de la composición. Como veis, se pueden meter perfectamente, en este caso, un resumen de lo que se había visto en clase. Como veis, en el panel vamos a tener poco feedback, vamos a saber muy poco, porque solo vamos a encontrarnos, como vemos aquí, las personas que le han dado a me gusta, no tanto las que lo han visto. Aquí tenemos la siguiente clase, pero ya introducimos aquí un vídeo de la explicación que se dio en clase, para que ellos puedan acudir a ella. Es muy interesante porque pueden recurrentemente acudir. En esta inicial
como la introduje un poquitín tarde, perdón, como la introduje un poquitín tarde, ¿qué es lo que ocurre? Que literalmente se tardó. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos el vídeo. A ver, solo hay 9 los principios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aquí también esto sería, todo esto que estamos viendo inicialmente sería para reforzar los contenidos, pero aquí ya introducimos algunos elementos, por ejemplo con esa animación, en el que les animaba a trabajar un poquitín más porque... es muy divertido porque incluso me contestan, yo les digo, negros nubarrones veo en el horizonte, como no analicemos más imágenes en grupo reducido, en el sentido de ganar un poquitín de ritmo en el trabajo que estábamos haciendo, les saco una foto allí, lo cual tiene varias funciones. Una función es la de reforzar el contenido animándoles a trabajar más, pero luego, por otra parte, esa sensación de darle protagonismo a los alumnos, alumnas de la clase, para que se sientan partícipes de la propia cuenta de Instagram, y que se sientan partícipes de lo que se está haciendo en clase y protagonistas. Y ahí es muy interesante como Isabel Llerena dice, San Miguel, no le decepcionaremos. Empieza a haber un feedback ya desde el principio, estamos hablando del 6 de noviembre, cuando no llevábamos apenas un mes de clase. Y luego yo aquí hay algunos elementos, por ejemplo en vídeo aquí introduzco elementos que son meramente de relación, para que se cree la sensación de comunidad. Aquí tenemos, por ejemplo... el saludo. Bienvenidos, compañeros de la tarde. Aquí les grabé. Aquí tenemos otro elemento de refuerzo interesante, que es un experimento hecho en clase, que dejé el móvil a gente de la primera fila para que lo grabase. Y entonces, lógicamente, hacemos aquí un experimento que nos sirve para demostrar una de las teorías que vemos en la... Es interesante ver que tenemos 237 reproducciones. Es decir, quiere decir que, si nos damos cuenta, vamos a ir a la cantidad de gente que seguía, hay 135 seguidores que son los 135 alumnos. Hay que decir que el perfil de Instagram para la asignatura es cerrado, solo van a poder seguirlo las personas que están matriculados en la asignatura. Aunque yo sigo los 148 es porque algunos alumnos y alumnas tenían un perfil específico para la asignatura y luego tenían sus propios perfiles donde vuelcan sus trabajos. Pero es interesante ver en el tema de los vídeos, como aquí, por ejemplo, tenemos 286 reproducciones. En esta otra, inmediatamente después, 207 reproducciones de una de las clases. Es decir, buenos días, buenas tardes, que lo han visto más de 2 veces. Eso es interesante porque, lógicamente, yo he trabajado mucho con el campus virtual y es muy difícil tener esta respuesta en el campus virtual por el tema de que ellos lo entienden como parte de trabajo. Y esto, sin embargo, está dentro de esa indefinición entre el ocio y el negocio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otra posibilidad que se nos da, que es colocar varias imágenes para ver una secuencia, en este caso del análisis de la imagen. Aquí tenemos un resumen de cómo tenemos que analizar, que ellos lo utilizaban como chuleta en las propias clases de aprendizaje grupo reducido. Seguimos introduciendo material de apoyo a la docencia. Esto es interesante porque aquí lo que buscaba al introducir esto es fomentar la participación y también la diversidad y la conciencia de comunidad y de grupo, ¿no? En este caso tenemos aquí introducido varias imágenes que, mientras estábamos explicando una cosa en teoría, un compañero que tenía problemas, como lo pongo aquí, ¿no? Tenía problemas de visión, nos facilitó dibujos esquematizados de cómo veía él, porque le habían operado mal y los ojos no le convergían adecuadamente. Entonces, esto también sirvió para normalizar y diríamos que poder fomentar la diversidad y la aceptación del diferente dentro de la clase, ¿no? Aquí otra imagen de dar protagonismo, incluso explicar algunos trucos para el análisis, como está ahí con el móvil, fomentando también que ellos utilicen dentro de la clase lo que habitualmente utilizan, ¿verdad? Aquí era para que utilizasen el móvil a la hora de ver la regla de los tercios en las fotografías. Y luego vemos aquí son más apuntes que a ellos les servía, incluso tareas que había que hacer como análisis de estas imágenes. Se puede volcar aquí y ellos indefectiblemente los van a bajar para poder realizar. De esta manera a ellos les da la sensación de muchísima mayor comodidad. Y luego
luego aquí hay algunas cosas de relación también, como por ejemplo esto ya a final, en la última semana en la que ellos se desmelenaron un poquitín, pero que es muy interesante para generar dentro de la clase y con la comunicación discente-docente una cierta cercanía que permite diríamos, hacer fluir mejor la información, la comunicación con el alumnado. Por otra parte, aquí en el tema de historias destacadas, pues yo les solía mandar bastantes comunicaciones que ellos ven inmediatamente, porque aquí no nos pone el número de visualizaciones, pero superaban siempre el número de personas. Entonces, incluso, por ejemplo, se dio un aumento de la comunicación. Algunas personas me escribían mensajes directos para decirme que estaban dando, por ejemplo, cosas que habíamos comentado en clase. Aquí, por ejemplo, un día que no llegué a clase porque tenía una junta de centro, pues pidiéndoles un poquitín perdón. Avisos variados que son inmediatamente. Es muy interesante porque en el primer minuto de subir este tipo de avisos ya había 30-40 personas que lo estaban viendo. En una hora lo había visto toda la clase. Entonces eso es un elemento que hay que tomar en consideración a la hora de poder estar en contacto con ellos, ¿no? Como veis, yo aquí les daba bastantes avisos generales, incluso de actividades que había en la facultad, etcétera. Aquí, bueno, esto es un vídeo porque teníamos unas presentaciones y las personas del grupo anterior se llevaron el mando que les había dejado yo, entonces se lo reclamábamos. Es interesante porque pusimos esto y al de minuto y medio volvió la persona que se había llevado el mando y bueno, se hablaba un poquitín de la rapidez con la que ven absolutamente todo lo que se pone aquí. Bueno, un pequeño chiste para comunicar a todos los compañeros que habíamos cambiado el número de fotografías que había que analizar. Como veis, cantidad de lo mismo con el grupo de la tarde y de la mañana. Y luego, muy interesante, al acabar el curso me pidieron que nos hiciésemos fotos fuera de la facultad y muy entrañable la sensación que tenían de haber conectado y de ser comunidad, tanto los de la mañana como los de la tarde, y incluso de tener un acercamiento dentro del respeto y de las funciones de cada uno con el profesor de la asignatura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las fotos de Feliz Navidad, que se las coloqué para que viesen todo lo que se había hecho, con el baile, donde se desmelenaron, etcétera, que yo creo que eso genera una sensación de empatía general. Bueno, aquí incluso me pusieron el gorrito de Papá Noel, pero bueno, interesante modo de análisis en el que yo les iba introduciendo material para poder trabajar, e incluso la introducción de algunos videotutoriales como este de cómo revelar fotografías en el móvil, que les vino muy bien y que tuvo una gran aceptación. Entonces, como veis, hay posibilidades de utilizar las distintas herramientas para cubrir los objetivos. Algunas veces algunos de los elementos pueden servir incluso para varios objetivos a la vez. Pero resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque luego al final hicimos, quienes habíamos hecho el experimento el curso pasado, hicimos una encuesta, y ellos tenían una sensación de que el profesorado se había volcado en la asignatura, que ellos se habían implicado mucho más y que les había servido. Y bien es cierto que les había servido, porque los resultados de las notas que obtuvieron fueron notablemente superiores a las que habían sido en cursos anteriores en las mismas asignaturas. Concretamente en esta que hablamos de teoría y análisis hubo un porcentaje altísimo de aprobados, pero es que lo más interesante es que de los aprobados el 80% eran notables para arriba. Entonces, verdaderamente sí que se nota una mayor implicación.